Ok, entonces en la clase de hoy lo que vamos a ver va a ser el tema de farmacodinamia, ¿sale? Eh, Había un poquito de trampa ahí en el examen, porque la respuesta era farmacocinética, ¿ok? Entonces espero que lo hayan contestado adecuadamente. Entonces, la farmacodinamia es la rama de la farmacología encargada de estudiar cómo actúan los fármacos, con qué intensidad producen esa acción y en qué medida se producen sus consecuencias, ¿sale? Esta rama de la farmacología lo que va a estudiar es lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, ¿vale? Sería lo contrario de la farmacocinética. Aquí vamos a ver cómo el fármaco va a cambiar alguno de los sistemas corporales o qué es lo que va a estar afectando al cuerpo para tener la acción de dicho fármaco, ¿sale? Y aquí lo que vamos a ver, o las principales cosas que va a revisar la farmacodinamia va a ser el mecanismo de acción, la potencia y los efectos de los fármacos sobre el cuerpo. Ok, entonces, si recordamos la clase pasada, bueno, la antepasada, el mecanismo de acción se define como el conjunto de procesos fisiológicos y bioquímicos que explican cómo se produce la respuesta del fármaco. Entonces, de acuerdo a esta definición, vamos a tener varios mecanismos de acción. El primero va a ser la reacción físico-química directa, el segundo va a ser la unión fármaco-receptor y la tercera va a ser la modificación o alteración de un gen. Entonces vamos a comenzar con la modificación o alteración de un gen. Si bien varios genes pueden modificarse a través de los receptores que se encuentran dentro del núcleo, ¿sí? Cuando hablamos de la modificación o alteración de un gen, estamos hablando ya de medicina genómica, en la cual se va a, por medio de cierta, o sea, como introducir fragmentos de ADN a el ADN de la célula para que produzca proteínas específicas o deje de producir proteínas específicas o produzca proteínas que estaban dañadas y que ahora sí se tienen que producir adecuadamente. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de la modificación o alteración de un gen, nos estamos fijando un poquito más en la medicina genómica. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son las que vamos a ver más frecuentemente en fisioterapia? Va a ser uno, la reacción físico-química directa. ¿Sale? En esta reacción física-química directa no va a haber realmente un cambio en el organismo, sino simplemente vamos a tener esas reacciones, ¿ok? Esas reacciones. Entonces, uno de los mejores amigos de los mayores de 30 pues, son los antiácidos, ¿sale? ¿Qué es lo que hace un antiácido? Pues si tenemos un exceso de acidez estomacal, lo que hace el antiácido, pues es neutralizarlo, ¿sale? Pero realmente no va a haber un cambio en el organismo, lo único que se está haciendo es neutralizar el ácido. De igual forma, tenemos las cremas, que van a ser humectantes, emolientes, o sea que van a dejar un poquito más de humedad en la piel para que se conserve esa humedad, pero no se cambia la estructura de la piel. Y también podemos tener las lágrimas artificiales, ¿sí? Que lo único que están haciendo es lubricar el ojo, ¿ok? Sin tener un efecto intrínseco en ningún receptor del ojo. Ahora, específicamente la farmacodinamia, lo que va a tener más en cuenta, pues va a ser la unión fármaco-receptor, ¿ok? La unión fármaco-receptor va a ser el principal mecanismo de acción de la mayoría de los medicamentos que vamos a revisar. Entonces, para esto, si nosotros recordamos, los receptores pues son proteínas de membrana, ¿ok? En general son proteínas de membrana, lo que vimos en la clase pasada, y que van a tener ciertos lugares en los cuales se va a poder unir un ligando, ya sea fisiológico o farmacológico. Entonces, el primer tipo de receptor que tenemos, bueno, vamos a tener estos cuatro, que es el canal iónico, los receptores unidos a proteína G, las enzimas transmembrana y los receptores nucleares. Comenzaremos con los canales iónicos. Estos canales iónicos van a dividirse en los que están activados por un ligando, o sea que tenemos un neurotransmisor u hormona que se van a pegar directamente en ese canal iónico para poder dejar entrar, normalmente son electrolitos, ¿no? Pues que se abre el canal y dejan entrar o salir electrolitos, ¿ok?
Uno de los receptores que se activan por este tipo en los canales iónicos son los de acetilcolina, los de GABA o los de serotonina. ¿Y cuáles son los ligandos fisiológicos? Pues la nicotina o la gabapentina, perdón, los fármacos, ¿sale? Que pueden activar estos canales iónicos activados por ligando. También tenemos canales iónicos activados por voltaje, ¿sale? Si ustedes recuerdan, pues las principales células excitables del cuerpo, pues van a ser las neuronas y los miocitos. Entonces, normalmente estos eh, canales iónicos activados por voltaje, pues van a estar en estas estructuras. Al estar activados por voltaje, pues no tienen un ligando fisiológico, pero sí tenemos ciertos fármacos que van a activar, más bien van a bloquear estos canales iónicos activados por voltaje. Por ejemplo, la lidocaína, ¿sí? Como todos sabemos, la lidocaína es un anestésico. Entonces, si nosotros tenemos una sensación, eso va a ser captado por un receptor cutáneo que va a despolarizar eh, la neurona aferente. ¿Qué pasa si yo bloqueo esos canales activados por voltaje? Pues esa neurona aferente no se va a despolarizar y por lo tanto no va a haber pues sensación, ¿sale? Otros que tenemos es como el verapamilo, que es bloqueador de los canales de calcio, que estos van a actuar más a nivel cardiovascular, ¿ok? ¿Cómo funcionan entonces estos canales iónicos activados por voltaje? En reposo, pues el canal se encuentra en esta configuración. Cuando se despolariza la membrana celular, se va a abrir este canal para dejar entrar el electrolito al interior de la célula y cuando se cierra se inactiva a través de una partícula inactivadora, ¿sale? Si nosotros ponemos una droga que esté, bueno, perdón, un fármaco que esté bloqueando este, este canal, pues nunca se va a abrir, ¿sale? Por eso normalmente los medicamentos eh, que interactúan en los canales iónicos activados por voltaje son bloqueadores. ¿Para qué? Para evitar esta respuesta. ¿Ok? En general. En general. Luego tenemos los receptores unidos a proteína G. Si ustedes recuerdan en sus clases de biología celular, bueno, pues cómo funcionan. La señalización intracelular es a través de este grupo de la proteína G, ¿sale? Cuando el organismo tiene un ligando fisiológico en un receptor, se echa a andar esta maquinaria de la proteína G que como resultado final normalmente va a ser la producción de alguna proteína fisiológica, ¿sale? Lo que hacen los fármacos que actúan sobre receptores unidos a proteína G va a hacer que estas proteínas o estas acciones se lleven a cabo más fácilmente. Entonces, uno de los receptores que son de este tipo son los beta-adrenérgicos, el cual su ligando fisiológico puede ser la noradrenalina, epinefrina y la dopamina, ¿ok? Y uno de los medicamentos que actúa sobre estos canales va a ser, perdón, sobre estos receptores va a ser el metoprolol, ¿sale? Que se llaman beta bloqueadores, o sea, es un antagonista de estos receptores. En un momento más vamos a ver cómo funciona esto de los agonistas y antagonistas. También tenemos los receptores muscarínicos, el cual su ligando fisiológico es la acetilcolina, y algún fármaco que va a interactuar sobre estos canales, estos receptores va a ser la atropina. Y por último tenemos los eicosanoides, ¿sí? En los cuales sus ligandos fisiológicos van a ser activados por las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, y algunos fármacos como el misoprostol o el montelukast van a intervenir en estos receptores. Normalmente lo vemos de esta forma, ¿sí? Tenemos el receptor que un ligando fisiológico se va a unir a esta proteína, ¿sí? A este receptor y va a echar a andar intracelularmente toda esta maquinaria. Si nosotros ponemos el fármaco, este fármaco va a tener una acción similar, ¿sí? Si es que es un agonista, si es un antagonista, pues bloquearía el efecto fisiológico de estos receptores unidos a proteína G. También tenemos las enzimas transmembrana, ¿sale? Las enzimas transmembrana o de los tipos de enzimas transmembrana, las que van a ser
Las más comunes van a ser las que están unidas a tirosincinasa. Normalmente estos receptores van a ser activados por insulina y factores de crecimiento como puede ser el plaquetario, el epidermoide o el vascular, ¿sale? Y pues en general son factores de crecimiento, ¿vale? Nosotros tenemos ciertos fármacos que van a unirse a estos receptores, como el trastuzumab o el imatinib, que son utilizados para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, ¿ok? Luego, tenemos los receptores nucleares y los receptores más conocidos pues, son los receptores de esteroides, que como ligando fisiológico vamos a tener los estrógenos y la testosterona, y como fármacos pues van a ser estos mismos, ¿no? Estrógenos, testosterona, cortisol o los esteroides en general. Sale la hidrocortisona, metilprednisolona. Pero también tenemos otros receptores como los de hormona tiroidea, que son nucleares, y que pues el ligando fisiológico es la hormona tiroidea y el medicamento o el fármaco que se va a estar introduciendo al cuerpo, pues va a ser también hormona tiroidea sintética. Normalmente los receptores nucleares están eh, dados o son utilizados para el metabolismo, ¿sí? Específicamente para el anabolismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues como están unidos al núcleo, pues eh, se van a encargar de la producción de proteínas específicamente. Luego, bueno, estos son los cuatro tipos de receptores en general. ¿Qué me importa de esta imagen? Es en cuánto tiempo se va a ejercer el efecto del medicamento dependiendo qué receptor se esté activando. El que es más rápido, pues es el de los canales iónicos, ¿ok? El efecto va a ser en milisegundos, ¿ok? Si ustedes se fijan, alguna vez los han suturado, alguna vez han requerido anestesia, normalmente se pone la anestesia y el efecto, si se pone directamente este, en la piel, exactamente donde está el medicamento, deja de sentirse. Si se pone en el nervio, pues puede tardar un poquito más de tiempo porque se tiene que bloquear todo el nervio. Pero en el lugar donde está puesta la anestesia, el efecto es inmediato, ¿sale? Si nosotros nos vamos a los que son activados por proteína G, esto va a ser en segundos, ¿ok? Los canales de voltaje se activan en milisegundos, estos se activan en segundos. Pero ahora, ¿por qué este efecto no va a ser tan notable tan rápido? Por la vía de administración. Si nosotros tenemos una vía de administración oral, pues primero tenemos que esperar a que el fármaco se absorba y se distribuya para poder tener el efecto hasta que el medicamento llega a la biofase. Pero si este medicamento es introducido por vía intravenosa, pues bueno, vamos a ver los efectos más inmediatamente. ¿Ok? Luego, los que están ligados a una enzima transmembranal, como la proteincinasa, perdón, la tirosincinasa, se va a tardar un poco más en hacer efecto en el lapso de horas, ¿ok? Y por último, los receptores nucleares, como estos van a tener que, aparte de la activación, se tienen que estar activando estas proteínas o se tienen que estar produciendo estas proteínas, el efecto lo vamos a ver en horas o puede ser hasta en días o semanas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a dar esta interacción fármaco-receptor? Primero tenemos el fármaco que se va a acoplar a un receptor, normalmente, como ya vimos, va a ser transmembranal, pero puede ser de membrana nuclear o puede ser de membrana citoplasmática, que va a tener eh, una característica similar a, a la molécula fisiológica que va a activar el receptor. Esto nos va a dar una acción, ¿ok? Y por último, pues vamos a tener el efecto. Como mencionamos en la primera clase, pues para que una sustancia que produzca una alteración en el cuerpo sea un fármaco, este tiene que tener un efecto cuantificable. Entonces nosotros vamos a cuantificar este efecto, ¿sale? Si nosotros tenemos un ejemplo, vemos que el fármaco va a ser el salbutamol que se une al receptor beta adrenérgico. Su acción va a ser la relajación del músculo liso. Como este receptor beta 2 adrenérgico va a estar principalmente en los bronquios, el efecto que nosotros podemos cuantificar va a ser la broncodilatación,
¿sale? Tal vez no podamos cuantificar la relajación del músculo liso, pero sí la broncodilatación. Si tuviéramos un bloqueador en otro músculo liso, como pueden ser los beta bloqueadores, ¿sí? Aquí no veríamos como tal la relajación del músculo liso, sino veríamos la disminución de la presión arterial, ¿sale? Entonces la diferencia entre acción y el efecto, que es muy parecido a como cuando vimos la clasificación de los fármacos. Luego tenemos el efecto farmacológico, que este va a estar en relación directa con la dosis. ¿Ok? ¿De qué va a depender este efecto? Pues del número de receptores disponibles y del número de moléculas presentes en la biofase. Entonces, para nosotros poder tener un efecto máximo, necesitamos saturar todos los receptores que se encuentran en la membrana celular. Eso nos va a dar el efecto máximo. Para tener efectos submáximos, pues vamos a saturar menos número del total de los receptores, ¿sale? Entonces, para que este efecto farmacológico sea total, pues necesitamos un número mayor de moléculas que estén presentes en la biofase, ¿ok? Ahora, tenemos algunos fenómenos como la tolerancia y la dependencia, en la cual este número de receptores se puede alterar. Si nosotros aumentamos el número de receptores y el fármaco va a estar en las mismas cantidades o damos la misma dosis, pues todos los receptores no se van a estar saturando y por lo tanto el efecto farmacológico va a ser menor. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que este efecto farmacológico va a estar en relación directa con la dosis. Entonces, si nosotros vimos en la clase pasada las curvas de concentraciones del fármaco, que esas eran curvas farmacocinéticas, bueno, lo que nosotros vemos en las curvas farmacodinámicas va a ser en el efecto, que como vimos es lo que vamos a cuantificar de nuestro fármaco, qué es lo que está haciendo nuestro fármaco. Entonces, estas son dosis, respuesta. Ajá, estas curvas se llaman dosis, respuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estas curvas dosis-respuesta? Que de acuerdo a la dosis que estamos dando, va a ser el efecto que nosotros estamos cuantificando. Tenemos un pequeño periodo, que es el periodo de latencia, en el cual el efecto que está produciendo este fármaco es tan pequeñito que no puede ser medido. ¿Ok? Entonces es un efecto muy pequeño. Pero también tenemos otro concepto que es el margen terapéutico, el cual nosotros vamos a ver entre el momento en el que empieza a hacer un efecto el fármaco hasta que llega a ese efecto a su máximo. Esto es lo que se llama margen terapéutico. Entre más grande es este margen terapéutico, ¿sí? O sea que tengamos que ir administrando constantemente más dosis para llegar al efecto máximo, el fármaco va a ser más seguro. ¿Sí? Si este margen terapéutico es más pequeñito y saltamos por ejemplo, aquí está en miligramos por kilogramo, tenemos un fármaco que a 50 nos está dando el primer efecto, el efecto eficaz al 50%, ¿sí? Sería como lo ideal que tendríamos que buscar nosotros. Eh, eh, Perdón, me estoy recibiendo una llamada, voy a pausar un poquito la grabación. Ok, regresamos. Entonces, de nueva cuenta, lo que estaba explicando, entre, eh, si nosotros tenemos un efecto que se empieza a ser visualizable a 50 miligramos por kilogramo y el efecto máximo se da a 100 miligramos por kilogramo, entonces el margen terapéutico va a estar muy chiquito. ¿Sí? Y entonces podemos tener un efecto que pueda tener más efectos adversos a dosis más pequeñitas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante de esta curva? Que nosotros empezamos a ver el efecto máximo, por ejemplo, aquí alrededor de los 450 miligramos por kilogramo de peso. Si nosotros seguimos aumentando la dosis del fármaco, este efecto ya casi no va a aumentar. ¿Ok? O sea, realmente lo que va a aumentar del 98% al 100% se necesitan dosis ya muchísimo mayores para tener nada más un 2% de aumento del efecto máximo. Por lo tanto, normalmente nosotros vamos a dejar hasta el momento en que esta curva empieza a desacelerar, ¿sí? Para establecer cuál va a ser la dosis que se tiene que dar de un fármaco. Ahora tenemos
que es esta misma gráfica, pero en una distribución logarítmica, ¿sale? Puede encontrar estas gráficas en estas dos distribuciones. Entonces, aquí lo que estamos buscando es el efecto, ¿sí? En esta curva dosis-respuesta, y en la logarítmica lo que estamos viendo es la dosis eficaz, ¿sale? El 50%, ¿sí? Entonces, aquí lo que buscamos es dosis eficaz y en estas curvas efecto eficaz. Luego tenemos otros conceptos. Tenemos el concepto de eficacia, que es el grado en que una intervención produce resultados benéficos, ¿sale? O sea que si yo estoy dando un fármaco, ese fármaco haga lo que yo estoy esperando que haga, ¿sale? Y por otro lado tenemos la potencia, que es la cantidad de fármaco que se va a requerir. Normalmente es en miligramos, pero también tenemos fármacos que se administran en microgramos, que se requieren para producir el efecto, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí dos curvas. Este es el fármaco A y este es el fármaco B. Piensen cuál sería el fármaco más potente. Aquí estamos dando la dosis, y aquí estamos viendo la respuesta. De acuerdo a la definición de potencia, pues este fármaco requiere menos dosis para producir el mismo efecto que este fármaco. Entonces, el fármaco A sería el fármaco más potente. Ahora, siempre buscamos que los fármacos sean más potentes, no forzosamente. Si tenemos fármacos que son menos potentes, pero que producen menos efectos adversos a altas dosis, pues tal vez ese fármaco sea el adecuado. Pero también tenemos pacientes que tal vez con toda la dosis máxima de un fármaco poco potente no pueden tener el efecto que estamos buscando, pues podremos buscar un fármaco un poco más potente para así alcanzar esa reacción que estamos esperando. Tenemos también otras, eh, otras definiciones que pueden encontrar en farmacología, como puede ser la eficiencia y la efectividad. La eficiencia nos habla de, con los recursos que tenemos, resolver un problema, ¿ok? Entonces, si yo tengo en mi clínica solamente tengo paracetamol y necesito tratar el dolor, bueno, pues yo voy a dar el paracetamol y eso me haría eh, eficiente, ¿ok? Ahora, pero si por ejemplo tengo paracetamol y tengo un opioide y el dolor es más intenso, bueno, pues entonces daría el opioide, ¿ok? Ahora, ¿qué es la efectividad? A diferencia de la eficacia, en farmacología la eficacia la vemos como algo ideal, algo que sucede en el laboratorio, pero cuando hablamos de efectividad vemos algo que sucede ya en el entorno clínico habitual, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos que en el laboratorio un fármaco, un analgésico, este, disminuye el dolor, ¿sí? En todos los pacientes, y cuando nosotros vamos a un entorno clínico, estos pacientes tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática, bueno, pues lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar ese fármaco eficaz al entorno real para poder determinar que va a ser efectivo. Luego, tenemos la clasificación de los fármacos de acuerdo a su afinidad y a su actividad intrínseca, teniendo en cuenta que la afinidad es que un fármaco se pueda unir a un receptor, ¿sale? O sea, para que un fármaco pueda unirse a un receptor, tiene que ser afín a ese receptor. Si no es afín a ese receptor, no va a estar haciendo el efecto que nosotros estemos marcando, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en una situación fisiológica? Nosotros tenemos aquí la membrana celular, tenemos nuestro receptor y tenemos una sustancia que va a ser el ligando natural de ese receptor. Eso es lo que pasa normalmente. ¿Qué pasa cuando tenemos un agonista? ¿Sí? O cuando llamamos un fármaco agonista. Que ese agonista, ese fármaco agonista, va a tener un sitio de unión similar a el ligando fisiológico, a la sustancia natural, que va a poder unirse a este receptor y nos va a dar una actividad celular potencial, ¿ok? Porque lo que nos ayuda este fármaco agonista va a ser a saturar la mayoría de los receptores celulares, ¿ok? ¿Y qué pasa con un fármaco antagonista? Este fármaco antagonista lo que está haciendo es bloquear esta entrada, ¿sí? Este sitio del receptor que en lugar de estarse uniendo a un ligando fisiológico, lo está bloqueando el antagonista
y no vamos a tener ninguna actividad celular. O sea, los antagonistas no ejercen el efecto contrario que la sustancia natural, sino simplemente evitan que la sustancia natural haga su efecto normal, o sea, que tenga su actividad celular normal, ¿vale? Entonces, con esto podemos tener diferentes tipos de fármacos. Tenemos el agonista puro, que a la afinidad pues siempre tiene que ser positiva, ¿sale? O sea, todos los fármacos tienen que tener una afinidad positiva a un receptor, si no, no se unen a ellos y sin eso no vamos a tener ningún efecto, ¿sale? Y su actividad intrínseca va a ser positiva, que es la actividad intrínseca que el fármaco esté realizando, la actividad que normalmente hace el ligando fisiológico. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un agonista puro, el efecto de este agonista puro va a ser un efecto máximo, ¿sí? Por el contrario, si tenemos un antagonista, la afinidad tiene que ser positiva, pero su actividad intrínseca es nula, o sea, no va a ocasionar nada en la célula, pero va a evitar que el ligando fisiológico haga su actividad. Por lo tanto, su efecto va a ser nulo, ¿ok? El efecto del fármaco. Pero en total, ¿qué es lo que va a pasar? Que la célula no va a hacer la actividad que haría normalmente. Luego tenemos un agonista parcial en la cual la afinidad va a ser parcialmente positiva, o sea que no se va a unir a todos los receptores, ¿sí? Por lo tanto, su actividad intrínseca también va a ser positiva y parcial y su efecto va a ser una fracción del máximo esperado. Y luego tenemos otro tipo de fármacos que se llaman los agonistas antagonistas, que ya lo veremos un ejemplo muy importante cuando veamos los opioides en el tratamiento del dolor. Y aquí la afinidad va a ser positiva también parcial, pero lo más importante de este agonista antagonista es que tenemos eh, ciertas sustancias naturales, como pueden ser los opioides endógenos, que se pueden eh, adherir o pueden tener su afinidad por diferentes tipos de receptores, ¿sí? Tenemos tres tipos de receptores para los opioides endógenos, o más, pues, pero los principales son tres. Y estos agonistas antagonistas lo que hacen es unirse, sí, a algunos receptores y producir su acción fisiológica, pero los otros receptores van a actuar como antagonistas. ¿Sí? Lo cual hace que disminuya esa, esa actividad intrínseca, ¿sale? O esa reacción final. Entonces, ¿cómo va a ser el efecto? Una fracción del máximo por los receptores que sí está activando este agonista-antagonista, pero también puede ser nula. ¿Por qué? Porque si nada más estamos depositando el fármaco en lugar donde se encuentran los receptores en los cuales actúa como antagonista, pues puede ser un efecto nulo. Esto va a quedar un poquito más claro cuando veamos esteroides, ¿ok? Entonces, ¿cómo veríamos la curva dosis-respuesta en con estos fármacos? Tenemos que el agonista me va a dar una respuesta máxima conforme yo voy aumentando la dosis. El agonista parcial me va a dar una respuesta submáxima. O sea, no forzosamente va a ser al 50%, al 60%, sino simplemente no me va a dar la máxima. Y el antagonista me da una respuesta nula. ¿Sale? Y es como podríamos resumir la tablita anterior. Entonces, aquí terminamos la clase.